es directamente observable, ¿verdad? Solamente se puede preguntarle a la persona qué le pasa, ¿verdad? O qué piensa, o qué siente, o qué sensaciones tiene. Bueno, ese es uno que tenía M. Después hay varios programas de modificación Después hay conductual. otro. No, ese era el de M, perfectamente. Yo me acuerdo porque no me acordaba. Yo sabía que no era modificación y no me estaba acordando la palabra. Después yo tengo otro, si los compañeros no tienen para preguntar todavía, era algo que hablaba del que entregaba un castigo de un evento negativo, creo que era, la palabra no me acuerdo, un evento, la palabra Hay por, en falso verdadero. sí, falso y verdadero otra vez. Bueno, Hablaba hay de una entrega de un castigo, de un evento así es. malo sería, Sí, y que hay, cuando se es que retiraba era ahí, positivo, algo no, así era. el, ese ítem de falso verdadero lo que hace es un intento breve de definir las formas en que se puede aplicar el castigo. Y hay dos formas de aplicar el castigo. Yo puedo aplicar un evento aversivo después de la conducta que yo quiero corregir. Típicamente en nuestra familia era darle un cintarazo, darle una reprimenda, ¿verdad? En el colegio era que el profesor te haga firmar el libro de disciplina, ¿verdad? O sea, ahí se entrega un evento aversivo después de la conducta que se está queriendo cambiar. O bien la otra forma de castigo es cuando yo le retiro a esa persona que se portó mal un evento positivo de forma contingente a la conducta. Y ese es el típico, te quedas sin tu fin de semana, te quedas sin tu mesada, te quedaste sin tu recreo. Entonces, esa pregunta mostraba las dos formas en que se puede entregar el castigo y era, en la dirección en que está formulada, era un verdadero. Dale, ¿Alguien? profe. O sea, yo tengo unas cuantas dudas, pero como te Dale, digo, seguí nomás, yo por no ahí son estoy segura en qué me confundí. Entonces, las eso, por ejemplo, mismas, entonces era verdadero. era Entonces, verdadero. entonces marqué bien, ¿ves? A eso voy. Yo no estoy segura en qué me equivoqué y qué no. Después había algo que hablaba de la conducta blanca, pero como hay varias conductas blancas, no me acuerdo qué decía el ítem. Sí, Y yo hay con conducta blanca te había preguntado la hora pasada. o sea, es reiterativo, ciertos temas se preguntan de diferentes maneras. Y con respecto a acá estoy buscando las conductas operantes. A ver si hay algo en falso verdadero de conducta blanco. A ver, conducta blanco. No, en falso verdadero no. Vamos a ir a opciones. En opción tenemos todos los principios. Se les preguntó por qué era discriminación, se les preguntó qué era generalización de estímulo, se les preguntó qué era generalización de la respuesta, qué era desvanecimiento, qué era estímulo delta. Se les dio definiciones del análisis conductual aplicado donde tenían que encontrar la definición que era la más completa. Se le dio definición de modificación de conducta, donde también tenían que marcar la definición que era la más Profe, completa. te Sí, interrumpí porque me acaba de venir uno a la idea. El del capítulo 4 hablaba de los, ¿cómo se llama? Investigaciones A B, y no era contingencia, ahorita no me estoy acordando el nombre. Esa era más mi duda también. El capítulo no 4 habrá, no que habrá hablaba sido de, había diseño, una pregunta que era sí, diseño, A B, diseños, y diseño. otra pregunta que hacía era del diseño múltiple, ¿puede ser? Sí, yo les puse preguntas, o sea, les pusimos una pregunta sobre el concepto de diseño, así, genérico, ¿verdad? Y después se les preguntó por cada uno de los tipos de diseño que se hablan en el capítulo 4. Se les preguntó cuál era la definición del diseño de grupo control. Se le preguntó cuál era la definición o qué es lo que se hace durante el diseño de tratamiento alternante o simultáneo. El diseño de criterio cambiante, el diseño de línea base múltiple
y el diseño reversible. En el caso del diseño reversible, había que marcar la opción que explica que un diseño reversible acontece cuando el terapeuta aplica una serie de, aplica, por ejemplo, y retira, aplica y retira las condiciones a lo largo del tiempo con un paciente, ¿verdad? Entonces, es el típico diseño ABAB. En la fase A, él hace detección de la conducta blanco. Entonces, en la B, aplica el tratamiento, pero después otra vez en la segunda A, retira el tratamiento y ve si la conducta regresa a los niveles de línea de base. Y en la última B vuelve a meter el tratamiento. Entonces, el diseño reversible es como un juego en el que el terapeuta mide, pone, retira, vuelve a medir, vuelve a meter, vuelve a... O sea, ese es el diseño reversible, es decir, una serie de juegos o de arreglos en los que las condiciones se van alternando a lo largo del tiempo, ¿verdad? Después, si entramos en el diseño de línea de base múltiple, que es un diseño complejo porque puede ser entre conducta, entre situaciones y entre individuos, pero en todos los casos, en el diseño de línea de base, lo que preguntaba era cómo se prueba en este diseño la relación causal o la relación funcional. Y la opción que había que señalar es que este diseño demuestra esa relación funcional solamente cuando el tratamiento genera el cambio en la conducta específica, en el individuo específico o en la situación específica, y las otras líneas de base permanecen sin cambio, porque como el diseño de línea de base siempre trabaja con tres conductas, tres individuos o tres situaciones, si yo estoy trabajando con la primera eh, y las otras se me mueven y las otras estaban en línea de base, es decir, las otras no estaban siendo tratadas, ahí no se puede demostrar la relación porque ahí hay confusión. Yo no sé por qué se me movieron las otras líneas cuando en realidad estaban en línea de base, no estaban en línea de tratamiento. Yo solamente estaba trabajando con la primera línea de tratamiento. Entonces, un diseño de línea base múltiple demuestra esa relación solamente cuando al aplicar el tratamiento, esa conducta o esa situación o ese individuo cambian y las demás permanecen en línea de base. Esa es la respuesta. En el diseño de criterio cambiante, en cambio, ese diseño es gradado, es decir, generalmente se presenta para conductas en donde se tiene que incrementar una conducta, como por ejemplo la cantidad de horas de estudio de un estudiante, por ejemplo, o la cantidad de calorías que tiene que tomar una persona que está teniendo un trastorno de alimentación, ¿verdad? Entonces, allí como no se puede ir de línea de base cero, vamos a poner, a un incremento inmediato, eso se va gradando. Y cada grada que le ponemos al paciente para que trate de alcanzarla, se tiene que probar en la relación funcional. Si no queda claro cuando yo le pongo esta meta al paciente, si el paciente no la logra, quiere decir que la grada era muy alta, haberla puesto un poquito más baja. En cambio, si el paciente le pongo la grada y se pasa de la grada a más conducta, ¿verdad? A más frecuencia de algo, tampoco queda claro. Entonces, allí el nivel de la grada que yo le tengo que poner para generar el avance en el cambio de la conducta es lo que demuestra si realmente la conducta está cambiando por el tratamiento, ¿verdad? Ese es en el diseño de criterio cambiante, es decir, tiene que incrementar o tiene que decrementar de acuerdo a la norma, de acuerdo a lo que el terapeuta le establece
para el cambio. No se tiene ni que pasar ni que estar por debajo de esa grada. Ese es en el cambiante. Y O el sea que otro dice, tiene como un límite entonces ese profe, ¿verdad? O sea, claro, como un vos límite le medible. marcaste, le dijiste, vos tenés que estudiar 3 horas esta semana. Y vos me venís con que estudiaste 2, no diste la talla, no llegaste a las 3. Pero si vos te pasaste Ah, de las 3 horas y te fuiste a 5 horas, tampoco, ¿entendés? Entonces, ahora sí me queda claro esa parte. la grada no se tiene que cumplir la gradación. Es decir, si yo te puse 3 horas de estudio, pues las 3 horas las tenés que cumplir. Ahora, si te pasaste o no la alcanzaste, ahí el diseño no está probando si el tratamiento es el responsable o es cualquier otra variable extraña. Acá estamos luchando por demostrar que nuestra variable independiente, que es el tratamiento, es la que genera el cambio. Entonces, si vos te pasás o no llegas, no queda clara la relación con el tratamiento. Pueden ser otras variables las que estén actuando, ¿verdad? Ese Entonces, es, profe, sí, una consulta. El método Pomodoro sería un ejemplo de esto, ¿verdad? Porque el método Pomodoro te pone un límite de estudios que es 25, 5, 25, 5, 25, 5, 4 veces en un día. en general, cualquier estilo que use una programación estructurada, yo te digo porque ya tomé varios cursos con ese estilo programado, ¿verdad? El cursado de cualquier materia te dice, usted va a tener que leer aproximadamente X cantidad de páginas y acabar esa lectura en X cantidad de días o de carga horaria, ¿verdad? O sea, te van gradando y te van poniendo ya en claridad de qué inversión de tiempo o de esfuerzo vas a tener que hacer, ¿verdad? En esa medida también funciona cualquier tratamiento, ya sea que tengas que bajar de peso o que tengas que subir de peso o tengas que incrementar las horas para un atleta, por ejemplo, alguien que tiene que tener cierta preparación física, también va a entrar en ese estilo de gradación. Entonces son programas que ya están demostrados en su evidencia de que eso es lo que va a lograr la meta terapéutica o la meta académica que vos querés, ¿verdad? Si vos no te adherís a esas gradaciones, lo más probable es que los resultados no sean buenos. ¿Ya? Entonces el criterio cambiante es un diseño que se usa generalmente cuando no se le puede pedir a la persona de un punto en el que estaba que vaya a un logro de conducta blanco inmediato, ¿verdad? Tiene que pasar por un cambio paulatino, por un cambio gradado, ¿verdad? Y eso es lo que trata de probar el diseño de criterio cambiante, ¿verdad? Y el otro diseño que se les pidió era el de tratamiento alternante o simultáneo. Aquí necesariamente tiene que haber más de un tratamiento aplicado a la misma persona, pero en diferentes momentos o con diferentes personas o en diferentes situaciones. Esto clásicamente se usa en los salones de clase. Cuando tenemos un chico que tiene alguna dificultad de aprendizaje o alguna dificultad de conducta y tiene diferentes profesores a cargo, se suele probar este diseño con diferentes tratamientos. Es decir, el profesor de matemática puede aplicar, por ejemplo, una técnica operante que se llama economía de fichas con ese chico, ¿verdad? El profesor de ciencias puede utilizar otro tratamiento como puede ser el principio de Premack. Y un tercero puede actuar de control, por ejemplo, en donde en realidad no hay ningún tratamiento específico o basado en evidencia. Y después se compara, se ve si con el profesor de matemática este tratamiento
funciona mejor, porque la conducta siempre es la misma, la conducta no cambia. Lo que cambia es el tipo de tratamiento que se le aplica. Entonces, si con el profesor de matemática obtuvo mejores resultados con el tratamiento indicado, en cambio, el que aplicó el principio de Premack no obtuvo buenos resultados, entonces uno termina por decidirse entre el tratamiento 1, que es mejor, que el tratamiento 2. ¿Sí? Ahora, todos los cambios para que este diseño funcione y demuestre que la relación funcional se está cumpliendo es que cuando está funcionando el tratamiento con el profesor de matemáticas, allí se observen los cambios en esa hora, no sea que pase, por ejemplo, que los efectos que tiene este tratamiento se le sumen al profesor de al lado, es decir, se extrapolen. Ahí ya va a haber confusión. Ahí ya no vamos a saber. Entonces, tienen que quedar claramente delimitados, así como en la línea base múltiple. Tienen que suceder en el tiempo, en el lugar y con la persona que está ejecutando el tratamiento, el cambio. Y en el otro caso, la misma cosa, para que se pueda demostrar la relación causal o funcional. Y a ver, el otro diseño que se les preguntó era el de grupo control. Y ahí ese es el diseño clásico. Yo tengo un grupo de pacientes que tiene que trabajar con técnicas, por ejemplo, de entrenamiento en habilidades sociales. Hago una selección y ambos necesitan el tratamiento, pero primero divido al azar a un grupo y los pongo en el grupo experimental y otros por sorteo van al grupo control. Entonces le aplico solo al grupo experimental mientras el que están o los que están en grupo control no reciben tratamiento. Y luego se comparan los resultados. Se mira si, y lógicamente por una cuestión de lógica, el grupo que tendría que cambiar es solo el que recibió el tratamiento, ¿verdad? El otro debería permanecer igual en sus medidas. Y acá va a pasar lo mismo. Si por casualidad el grupo control empezó a cambiar sin recibir tratamiento, entonces ahí hay una variable extraña, hay confusión y no queda claro el objetivo científico. El cambio conductual se prueba, ¿verdad? Porque acuérdense que acá en el modelo hay dos objetivos. El objetivo aplicado o terapéutico por el que viene el paciente y se logra el cambio de conducta, pero ese objetivo no dice por qué cambió la conducta. El objetivo científico requiere de la aplicación del diseño, cualquiera de estos diseños, para poder probar el objetivo científico. ¿Se entiende eso, verdad? Sí, profe, se entiende. Sí, profe. ¿Alguien tiene más preguntas? Sí, chicas, Yo escucho. no sé si vos podés leer el chat, profe, y si no te leo las dudas de mis compañeras. No, como estaba concentrada en lo que estaba explicando, no estaba mirando el chat. Ahora voy a ver. Eventos estímulo. El ítem de remoción gradual de estímulos discriminativos. ¿Te acordás en qué era? Si era en falso verdadero o era en opción. Acá así en genérico, ¿verdad? Los eventos estímulos se plantean en el análisis funcional. O sea, cuando yo estoy haciendo el análisis contingencial de un paciente y abro mi cuadro de antecedentes, conductas y consecuentes, los estímulos se dividen en dos categorías. Los eventos estímulo son los presentes, o sea, lo último que le pasó al paciente que te viene a consultar. Y el evento de escenario
son situaciones que le pasaron en el pasado. Esa es la distinción. Entonces, cuando se te pregunta por eventos estímulo, lo primero que te tiene que quedar claro es que son eventos que le están pasando al paciente, o sea, son situaciones que terminan asociadas con la conducta blanco o que él las asocia, ojo, porque es el paciente el que nos dice, y yo creo que me pasa esto porque comí esto o porque estaba fulanito en escena. ¿Tá? O sea, es él el que asocia su conducta blanco con el evento estímulo, ¿verdad? En cambio, los eventos de escenario son eventos que le pasaron con anterioridad al aquí y ahora. Pueden ser recientes, puede ser que le pasó hace 15 días o la semana pasada, pero cuando yo voy a levantar mi línea de base, registro en el análisis funcional en el primer cajoncito, registro los eventos de escenario, lo que le pasaron antes. Y para el siguiente cajoncito, que ya entro en línea de base, ese paciente tiene que registrar los eventos estímulos. Es decir, el lunes estaba por ingresar a la oficina y sabía que tenía que tomar el elevador. Entonces, estuve ahí, ¿qué hago? Me voy por las escaleras, me voy a cansar. Me aviento el elevador que me da pánico. Le pido a alguien que se suba conmigo, ¿verdad? Esos pueden ser eventos estímulo en plena fase de línea de base, ¿verdad? Entonces él va a hacer en su registro, ¿verdad? Va a decir, es lunes, estoy frente a la puerta del elevador y estoy dudando de qué hago, si me subo o no me subo. Y aparece en la columna de conductas, empieza a alterarse mi fisiología. Siento que mi corazón late aceleradamente, siento que mi estómago parece que tiene mariposas. O sea, los cambios en la conducta fisiológica que él tiene cada vez que se plantea nomás la posibilidad de subirse a un elevador, ¿verdad? Y claro, después viene la columna de consecuencias. Si me subo por las escaleras, obviamente llegaré cansado, pero si me subo por el elevador, sé que me va a dar pánico. Entonces, ese es un poco el papel del evento estímulo. El evento estímulo es un evento de aquí, de ahora, presente, que generalmente se registra para el momento en que estamos haciendo el análisis funcional. No sé si con eso, Rebeca, te queda claro. No sé, Sofi, si me puedes ayudar ubicando la pregunta. Sí, está en selección múltiple y dice, a ver. La remoción gradual de los estímulos discriminativos es, y hay que elegir entre distintas opciones, ¿verdad? Control de estímulos, discriminación, desvanecimiento y generalización. Y la respuesta correcta es desvanecimiento. Exacto. Esto es clásico porque nosotros en el proceso de moldear una conducta por aproximaciones sucesivas usamos instigadores, pero después esos estímulos que usamos para alentar la conducta, para iniciar la conducta, que son estímulos discriminativos, ¿verdad? Ante estos estímulos concretos, son las 4 de la tarde, estás frente a tu escritorio, tenés enfrente tu libro de matemáticas y tenés que hacer 15 ejercicios, son todos esos estímulos discriminativos y está ahí tu profesora de apoyo, ¿verdad? Vos haces tus ejercicios de matemáticas. Ahora, eso se convierte en estímulo discriminativo. ¿Qué es lo que pasa? Que esos estímulos quedan asociados con todo eso que dije, ¿verdad? La hora, el libro de matemáticas, la profesora de apoyo, ¿verdad? Y cuando estén esos estímulos discriminativos, el niño o el adolescente sabe que tiene que hacer la conducta, ¿verdad? Pero después
yo tengo que romper esa dependencia. O sea, no, eternamente este chico no tiene que tener una profesora de apoyo, por ejemplo. Claro, va a seguir teniendo su libro de matemáticas, va a ser las 4 de la tarde y él tiene que hacer sus ejercicios de matemática. Entonces, a eso se llama remoción gradual. Yo me tengo que desvanecer si soy la profesora, es lo que nosotros le decimos a todas las profesoras famosas, a la profesora particular. Vos tenés que darle las instrucciones y borrarte. Idealmente tenés que irte a otra habitación. ¿Eh? La misma cosa que con un papá que quiere que su hijo sea independiente, sea que tome por sí mismo. Al principio lo puede instigar, pero después él como estímulo discriminativo se tiene que ir gradualmente desapareciendo, ¿verdad? De manera que ese niño se bañe solo. Al principio yo voy a estar ahí para ver que se enjabone, que se limpie las partes, en fin. Pero eso es lo que nosotros llamamos remoción gradual de estímulos discriminativos. Siempre utilizamos estos estímulos como una especie de instigador para iniciar la conducta. Y claro, el que está allí dando instrucciones o acompañando, per se se convierte en un estímulo discriminativo. Entonces, ese estímulo se tiene que remover. No sé si te queda claro, Fátima. Parece que Fátima está. Sí, Fátima. profe, Sí, me entendió. Ok, sí, profe. bueno. ¿Alguien da más, como dicen en las subastas? Profe, si no hay más consultas sobre el examen, nosotros queremos presentarte nuestro trabajo práctico. Adelante. Ya hicimos lo que es la introducción, el abstract, las preguntas claves. También ya terminamos el cuadro de lineamiento con la conducta blanco y ya hicimos los gráficos también de frecuencias. Entonces, Daisy te va a leer lo que hicimos en nuestro cuadro de lineamiento de conducta blanco. Daisy, ¿tenés para leerle a la profe, porfa? No tienen para mostrar, siempre dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Y no sé si Yuri quiere presentar o yo presento, no, no hay drama. Presentarle nomás vos, Daisy. Yo estoy conectada desde mi celular porque no encontré el cargador de mi notebook. Por eso te pedí que presentes vos, porfa. Ah, bueno, espérame que voy a presentar. Profe, mientras ella te presenta, te voy a ir explicando. En la introducción lo que hicimos fue explicar nuestra técnica de estructuración cognitiva, de qué trata, a qué apunta, cuáles son los criterios, etcétera. Y también te colocamos las palabras claves sobre ese Perfecto. punto. O sea, Después el vos- Astra fue la traducción, o sea, como dijiste, 200 palabras. Fue la traducción de la introducción, pero al inglés. Y lo mismo las keywords, que son las palabras claves, pero traducidas al inglés. Ujú. Sí, estamos hablando del aspecto formal. El Sí, aspecto así mismo. formal tiene una carátula, la carátula tiene sus partes que tienen que estar Tiene todito, completas. todito tiene. Después viene, como bien estás diciendo, el resumen. Eso se ciñe a normas APA. La última, séptima edición te permite hasta 300 palabras y te permite entre 3 y 5 palabras claves. Antes te pedían que sean en orden alfabético. Ahora parece que eso ya no es una exigencia, pero el resumen no tiene que pasar de 300 palabras y tiene que estar completo.
¿Qué significa eso? Que todo lo que tiene tu caso tiene que poder estar sintetizado en el resumen, ¿verdad? Ese Ahí te suele está ser presentando Day, profe, desde la carátula. un desafío, perfecto. Universidad, facultad, después tiene que decir la carrera, después tiene que decir la materia, tiene que decir el nombre de la profesora, de los asistentes. Y después, yo generalmente tengo un estilo que es, claro, es mío, es personal. Y yo le doy más destaque al título del trabajo. Todo lo demás va debajo. O sea que si ustedes me preguntan, mi estilo de carátula es primero, ahí donde dice universidad, va mi trabajo. Y va a decir ahí la técnica fulanita de tal aplicada a un caso fulanito de tal. Ese va a ser mi título, ¿sí? Debajo de ese título va a estar la materia que está pidiendo este trabajo, la responsable de la materia, los auxiliares, después los que presentan el caso, ¿verdad? Luego de eso va a venir el año que están cursando con su sección, va a venir perdón, va a venir primero la materia, el curso, la sección, va a estar la carrera, la facultad, la universidad, Asunción Paraguay y el año. Pero sobre eso no, en realidad nosotros, cada institución tiene su modelo, digamos, de nomenclatura. Este modelo que yo les doy es un modelo muy anglosajón, porque los anglosajones le dan importancia al tema de investigación. Con quién se haga o dónde se hizo, no es tan relevante para ellos, ¿verdad? Entonces es un estilo anglosajón. El resumen tiene que empezar diciendo que se presenta un caso clínico ficticio de tal conducta blanco, ¿verdad? Y tratada con tal línea de tratamiento o tal técnica de tratamiento. Eso es lo primero que va a decir. También puede dar datos de la persona, o sea, del paciente, de ese NN. El caso ficticio puede ser de una mujer o de un varón de tantos años, universitario, ¿verdad? Que presenta X conducta blanco y que se trata con X o Y técnica de intervención. Hay que evitar los términos subjetivos. Por ahí leí, está muy chiquita la letra. Frustración, por ejemplo. Claro, para todos uno diría, pero está claro, profesora, uno cuando se frustra, pero en esta línea hay que tratar de utilizar conductas lo menos interpretadas posible, o sea, que sea la conducta en lo posible, que se describa la conducta, ¿verdad? De manera objetiva. Allí, por ejemplo, yo veo que empiezan hablando de la técnica y acuérdense que el trabajo no es sobre la técnica, sino es sobre un caso clínico ficticio de una conducta blanco en particular que se va a tratar con una técnica particular. Entonces, el primer párrafo tiene que establecer esa información, ¿verdad? O sea que yo lo que estoy viendo es que el resumen está centrado en... ¿Es el resumen lo que estoy viendo, chicas? ¿O me corrigen? Sí, profe, el resumen es. El resumen tiene que contar el caso de inicio, como dije, al final. Esto es más apropiado para
la introducción y el desarrollo de la técnica dentro del trabajo, que es el primer apartado del trabajo, hasta antes de llegar a métodos. Cuando ustedes llegan al apartado métodos, empieza el desarrollo propiamente de la ficha, ¿verdad? De todo lo que va en la metodología, la ficha, el motivo de consulta, en fin. Pero toda esta información que veo le pertenece más a la introducción, en donde ustedes van a decir que van a presentar de vuelta casi lo mismo que dije al principio. Van a presentar un caso clínico ficticio de una persona que tiene una conducta blanco con estas características y que se indicó tratar con la técnica de reestructuración cognitiva, ¿verdad? Entonces ahí ustedes empiezan a hablar de la reestructuración cognitiva según la literatura. Y acuérdense que todo lo que copian como caracterización o como definición, van a tener que ponerle entre paréntesis el autor, el año, y si es una copia textual, le van a tener que poner la página. Si no es una cita textual, APA les va a pedir que pongan el apellido del autor. Si son más de uno, le va a pedir que ponga González et al. Y el año. Lo demás, como información, va a ir recién en las referencias al final del trabajo. Esto que estoy diciendo es válido para todos los grupos, no solamente el que está presentando. Y el abstract es la traducción del resumen completo del caso que están presentando en inglés. O sea que todo lo que hacen es traducir al inglés y ponerlo en el abstract con sus palabras claves. En la introducción hay un párrafo que es de carácter institucional. El primer párrafo dice algo así como: el presente trabajo se constituye en un requisito académico para el trabajo práctico final de la materia Teoría Psicoterapéutica 2, ¿verdad? O sea, en donde se busca que el estudiante pueda copiar algo del programa y ponerlo en ese párrafo. Eso es clásico. Todos tienen ese primer párrafo que presenta el trabajo como un requisito académico de trabajo práctico final dentro de una materia X que les pide cumplir con ese objetivo, ¿verdad? Entonces, eso también les faltaría en el primer párrafo de la introducción. Y después ya vendría esto que dije con anterioridad, es la presentación de un caso clínico ficticio de tales características, tratadas con tal técnica, y ahí sí ya viene el desarrollo propiamente de la técnica que ustedes van a aplicar a ese caso. Y eso es válido, como digo, para todos los grupos, del 1 al 6. Te pregunto, Sofi, nosotros no subimos todavía ningún modelo, ¿verdad? No, está la guía con los puntos y después está el ejemplo guía donde están solamente la definición operacional, un ejemplo de definición operacional, análisis funcional y objetivos terapéuticos y científicos. Tal vez, chicas, sería bueno, les vamos a mandar o subimos o les pongo en un correo de la cátedra que ustedes comparten. Un trabajo que yo siempre digo, cuidado con los modelos. Yo por eso a veces no quiero dar modelos porque después me dicen, ay, profe, pero en el modelo estaba así. Los modelos son perfectibles, eso no se olviden. Uno trata de elegir un trabajo que reúna los requisitos, pero no son perfectos. Siempre hay detalles que corregir o que cambiar o que complementar. Entonces, cuando ustedes reciben
estos modelos yo les pido por favor vean las reglas del juego y traten de hacer parecido, pero también seguir, por ejemplo, esto que les estoy diciendo de las normas APA, salió el año pasado. Entonces, los trabajos que estamos haciendo recién ahora se están pidiendo. Entonces, cuando yo les paso un modelo, ese modelo estaba hecho con normas APA anteriores, no las últimas. Entonces, eso ya va a cambiar también. Esto que les estoy diciendo de que ahora te permiten hasta 300, ¿verdad? Palabras, antes eran 200. Hay una serie de cuestiones que han cambiado. Entonces, eso no se olvide. Sería bueno, profe, que subas una especie de modelo a la plataforma para que nos podamos guiar, porque va a ser una guía básicamente eso. Vamos a tratar de seleccionar con Sofi algo que esté lo más, pero insisto, va a ser una versión anterior a APA séptima. Bien, entonces en la introducción se presenta eso. El siguiente apartado del trabajo comienza en método. Entonces, si vamos a dividir el trabajo formalmente, esto que estuve diciendo corresponde al primer apartado. Cuando hablamos de apartado, eso significa título principal, otra página. O sea, que yo en el anterior apartado puse el título del trabajo, aplicación de reestructuración cognitiva a un caso clínico fulanito de tal. Ese fue el título principal. Y luego debajo desarrollé la introducción. APA no les va a pedir que escriban la palabra introducción. O sea que ese subtítulo de introducción hay que borrarlo y directamente desarrollar la introducción, ¿sí? Luego desarrollar la técnica y cerrar eso hablando tiene que haber un cierre, o sea que la presentación de la técnica tiene que cerrar con todos sus apartados en un cierre que ustedes le tienen que dar, ¿verdad? El siguiente apartado que van a habilitar es el método. Y el método se divide de acuerdo a la ficha ya. Entonces, en la ficha, el primer punto que tienen que desarrollar del método es, en la guía, perdón, el primer punto es la ficha de identificación. No sé si querés seguir, Sofi, porque tengo demasiado molestia en la garganta, ya me voy a callar. Sí, no hay problema, pero sí les voy a pedir que agranden un poquito más, no sé, si es muy chico. Súper. Genial. Bueno, estamos en la ficha de identificación que está bien, pusieron los datos que le dimos y en el relato que les damos siempre hay, obviamente, espacio para que ustedes agreguen cosas y pues, si ustedes le van agregando cosas, eso también puede poner en la ficha de identificación sin que eso termine en algo con demasiada información que ya identifique a alguien. Por ejemplo, si este es un estudiante de un colegio, poner en qué colegio supuestamente asiste ni nada, ningún tipo de identificador específico. Pero, por ejemplo, se puede poner que si toma medicación, normalmente se pone que no, ¿verdad? Porque eso es una variable que va a influir. Entonces, cositas así le pueden ir agregando también a la ficha de identificación. Pues motivo de consulta, le van a poner más o menos el relato que nosotros les dimos, ¿verdad? Ahí está, gracias. Claro, este está un poco cortito, ¿verdad? Como que ya se resumió demasiado el resumen del resumen. Le pueden poner un poco más sobre el contexto y sobre el relato que dan, ¿verdad? Los momentos específicos donde ocurre esto, porque las palabras que él pone deprimido y sin ganas de hacer nada, como que no nos dicen mucho. Le pueden agregar más. A ver, evaluación funcional, a fase A. Bueno, la estrategia, eligieron la estrategia de frecuencia. Ah, ok. Bueno, acá pusieron la estrategia de frecuencia, pero pusieron como que una definición de intensidad.
Porque dice la frecuencia de la conducta consiste en la unidad medida de la escala del 1 al 5, donde 1 es el nivel mínimo y 5 el nivel máximo de frecuencia. Uno no pone límites a la frecuencia, ¿verdad? Uno elige la conducta blanco y cuántas veces esa conducta aparece, ¿verdad? Puede ser en teoría infinito eso, ¿verdad? Entonces, lo que sí se le pone del 1 al 5 es el nivel de intensidad, o del 1 al 10. Entonces, ahí tendrían que cambiar la definición de frecuencia, poner la definición correcta. Y está bien si le ponen intensidad, porque si son los pensamientos, eso tiene su carga de nivel de malestar o intensidad con la que uno experimenta ese pensamiento irracional. Así que está bien poner también intensidad, solo que cada definición con su término correcto. ¿Se entendió esa parte? Sí, profe, súper, estamos notando todo lo que decís. Genial. Después, está bien que pusieron la observación y el autorregistro, pero yo pondría eso en la parte de método, justamente para no confundir los dos conceptos. Las son las estrategias, que va a ser frecuencia e intensidad en su caso, y los métodos van a ser aparte, que pusieron ahí abajo, que está súper bien. Mencionaron la entrevista conductual. Ahí. Genial. Súper, autorregistro. Ahí. De vuelta, ahí corregir todo lo que diga el nivel de frecuencia, la activación del 1 al 5, eso sería intensidad, entonces cambiar eso. No sé si hace falta repetir justamente porque ya mencionan más arriba cuáles son las estrategias, entonces para no confundir, mencionan más las estrategias de arriba y abajo en la parte de métodos mencionan qué método van a usar, ¿verdad? Que sí o sí la entrevista y normalmente es observación de registro, pero puede ser también los otros métodos que describe CASDI, observación directa o observación y registro de terceros, dependiendo del caso. A ver, definición operacional. Exceso de pensamientos negativos y o creencias irracionales. Tenemos una línea de base con una tasa de frecuencia de 5 en una escala de razón, donde bueno, acá también van a tener que corregir la misma cosa, ¿verdad? La frecuencia va a ser la tasa que ustedes elijan, y ahí la intensidad es lo que va a tener ese límite del 1 como nivel mínimo y 5 como nivel máximo. Registro de frecuencia 7 días a través de otro registro que el paciente lleva. Súper. Falta solamente observación delante de autorregistro. Y, a ver, soy un chiquitito más, por favor. Ok. Corregir la frecuencia, que yo le pondría un poco más ahora si están hablando del exceso, ¿verdad? 5 es mucho, pero no es tampoco un nivel sumamente elevado, entonces se puede poner un poco más, ya que no hay un límite en cuanto a la frecuencia, y dejarle en 5 en todo caso el nivel de intensidad, ¿verdad? Y después pondría la BD, o sea, el BD que está en paréntesis, pondría después de exceso de pensamientos negativos. Capaz podrían quedarse con uno, ¿verdad? Pensamientos negativos y o creencias irracionales le pusieron. Pueden elegir el que más les parezca que se aplique o al teórico que elijan. A ver, análisis funcional. Bueno, el evento de escenario es que hace 3 meses su pareja terminó con él. Y entonces sus notas han empeorado y no sale con amigos. Está muy bien. La conducta blanco, creer que antes la relación termine, que no es lo suficientemente bueno. Sí, está bien, pero como que hicieron, copiaron y pegaron bastante de la narración que les dimos, entonces se va a hacer muy largo, ¿verdad? Pueden acortarlo un poco más y poner los pensamientos específicos, ¿verdad? En vez de poner el todo, el que dice creer que antes la relación termine, no era lo suficientemente bueno, tampoco largo. Hay un pensamiento capaz que pueda resumir eso. Entonces ponen el pensamiento en sí. También pueden ustedes agregar más cosas, ¿verdad? Lo que nosotros le dimos capaz no es suficiente para crearte un análisis funcional, entonces pueden ir agregando otro tipo de conductas, otro tipo de pensamientos que vayan en esa línea, ¿verdad? Después, en consecuencias, también dividieron en intrínsecas y extrínsecas.
Estoy deprimido, no valgo para ser músico profesional, tampoco soy buen alumno en la universidad. Ay, no leo bien, tampoco chiquitito, pero tengo un déficit intelectual. Uy, no merezco más tener amigos porque estoy bien nerviosa. Y extrínseca, los compañeros de universidad se burlan de él por tener calificaciones muy bajas. Ujú. Bueno, está bien. En la extrínseca le pusieron bien, que a lo que los demás le aplican. Y en el intrínseca le hicieron a lo que se aplica a sí mismo, ¿verdad? Estoy deprimido. Pero también resumiría un poco, no sé si va a decir estoy deprimido como un autocastigo. Lo demás sí, no valgo como un músico, no soy un alumno, pues capaz pueden acortar un poco más para justamente tener otras cosas que poner en las siguientes filas, ¿verdad? También en las consecuencias pueden de repente poner no solamente castigos, ¿verdad? Por ejemplo, que los compañeros se burlen de él, pero también pueden poner reforzadores, ¿verdad? Por ejemplo, le empiezan a tener pena, entonces le ofrecen algún consuelo, como que pueden poner en algunas situaciones pueden poner castigos, en otros reforzadores, ¿verdad? Porque justamente alguien que se muestra un poco triste y, eh, entre comillas, con el corazón roto, también va a recibir cierta atención de sus pares, ¿verdad? Y de sus amigos especialmente. Ahora, sus amigos del conservatorio le demuestran, eso no me acuerdo que esté en su, en su historia. Me recuerdo en su caso, no era un muchacho que su novia le dejó. Sí, ese es profesor, fui un muchacho de 22 años que su novia le dejó, le iba mal en la universidad a causa de eso. Él se sentía menos que su novia por considerarle mucho más madura que él y más responsable, y de paso también abandonó sus clases de guitarra porque ya no se sentía capaz de continuar Ah, ya, ya. en el conservatorio. Ujú. Súper. Bueno, entonces variar un poco eso para poder poner otras consecuencias en las siguientes filas, ¿verdad? Porque van a tener varios eventos de estímulo. Entonces, para que no se repita tanto, pueden poner algo resumido y lo demás ir pasando a las siguientes filas, y también pueden alternar no solamente hacer castigos, sino a veces otras personas le refuerzan, ¿verdad? Le tratan de consolar, le dan atención positiva, algunos le dicen, bueno, yo te voy a ayudar con tu tarea, ya que estás tan triste como para... Entonces, así pueden ver diversas consecuencias. El siguiente estímulo, el padre le pidió que le ayude a arreglar la canilla, saber distinguir las herramientas del maletín del padre. ¿Me puedes mover un poco más para poder ver las consecuencias? ¿Mm? Ok, ahí pueden resumir también, ¿verdad? Como que se repite mucho lo que está en el evento estímulo. Entonces pueden quedarse solamente con la verbalización, ¿verdad? Que se hace a sí mismo, o sea, con el pensamiento y no repetir lo que ya dice en el estímulo, ¿verdad? Lo que dice identificar cuál es la llave inglesa con una pinza de maletín, herramientas de mi padre. Y después el padre le dice que es un inútil. ¿Sí? Voy a bajar un poco más. De vuelta también pueden resumir un chiquito más. Ujú. Soy incapaz. Sí. Sí. Está bien. De vuelta ahí pueden hacer eso de alterar un poco, porque hasta ahora está recibiendo casi todo burlas, castigos, maltratos. Que está bien, ¿verdad? Pero también para alternar de cómo puede ser que también sea alguien esté reforzando su conducta. ¿Pueden bajar un poco más? No sé si marcaron esto en amarillo porque tenían alguna duda específica. No, profe, para resaltar nomás, para poder presentar. Ah, ok.
más abajo, por favor. Ujú. A ver, después el otro. Agarré los puntos de matemática y no puedo hacer. Ok. Bien, está muy bien su análisis funcional. Yo le aportaría más nomás para no hacer tan largos los estímulos. Y lo mismo con las consecuencias. Está bien poner. Las conductas siempre ponen la conducta blanco, que son tipos de pensamientos. Capaz, como les dije, pueden agregar más, ¿verdad? No solamente las que les dimos, sino pensamientos también que vayan en esa línea en los que ya estaba teniendo, ¿verdad? De pensamientos de incapacidad, de que nadie le va a querer, algo así, ¿verdad? Después, análisis de tareas. Se le explica al paciente que lleva un registro. Súper. En este caso, ahí no se olviden de citar acá. En este caso, no siempre se pide que se haga el análisis de tareas. El análisis de tareas se hace cuando es una tarea medio compleja, que a la persona le va a costar un poco entender, entonces de repente hay que descomponerle en componentes, valga la redundancia, en algo más sencillo. Pero no en todos los casos es necesario hacer. A veces cuando la persona, esta persona se dice a sí misma que tiene algún déficit cognitivo, por eso más o menos es en la línea de los pensamientos que él tiene, pero no es así. No, ninguno de los casos que les dimos tienen esa dificultad. Entonces, no es necesario en todos los casos hacer el análisis de tareas, pero sí le ponemos para que vean el concepto, ¿verdad? Entonces, acá en este apartado le pueden poner el concepto y citar acá. ¿Sí? Pero está bien que le pongan. Luego los lineamientos, más abajo. No sé si ahora sí, pusieron en un cuadro o está... En párrafo, profe, con viñetas. Ya. Entonces, los lineamientos son las conductas que afectan el funcionamiento adaptativo y las conductas que pueden conducir a otros cambios positivos. Genial. Lo que sí, para hacer un poco más fácil, le subdividiría en, así como está en el libro, en la tabla para que sea un poco más fácil, ¿verdad? Poner los lineamientos por un lado y los ejemplos de conducta por el otro, ¿verdad? Y después también en el segundo párrafo evitaría los términos, ¿verdad? Como niveles de ansiedad y depresión, porque no se usa tanto esos términos, bueno, no se usa luego en este modelo. ¿Sí? Y capaz pueden pensar más bien en ejemplos concretos, ¿verdad? De cómo pueden ser esos cambios positivos. A ver, ¿pueden dejar un poco más? Objetivo terapéutico, reducir el exceso de pensamientos negativos. La línea base, cada 5, no está. 3. La aplicación de la técnica. Súper. Lo que sí vamos a tener que corregir es lo que dijimos de la frecuencia y la intensidad. Vamos a cambiar ese 5. Después, relación funcional. ¿De qué? ¿Verdad? Ahí ponen la estrategia. ¿Verdad? Y autoobservación y autorregistro. A ver. Por la aplicación técnica, 2 veces por semana, en una relación funcional a través de autoobservación y autorregistro de frecuencia y van a agregarle la intensidad. El objetivo científico, ahí subdividieron en A y B. Es más o menos, pero subdividieron mucho en 3 partes. Va a ser así como el objetivo terapéutico, va a ser así todo un párrafo entero. Y va a ser como una formulita que ustedes tienen en el ejemplo guía, ¿verdad? Entonces, objetivo terapéutico es verificar la efectividad de la BI. A ver, ¿puedes achicar un poquitito más? No, abajo ya es la variable independiente.
No, no, está bien, está bien. Ok, entonces a través del modelo ABAB, o sea, el diseño experimental ABAB, para la reducción de la BD, que eran pensamientos negativos, ¿verdad? Sí, pensamientos negativos, y verificando la relación funcional VI con la BD mediante el autorregistro conductual del sujeto entre días y frecuencias. Bueno, eso no tanto. Pueden poner verificando la relación funcional VI-BD mediante siempre autoobservación delante del registro de, y ahí ponen las estrategias, ¿verdad? Frecuencia e intensidad. No, entre días, ahí le pueden poner, no, en este caso no le ponen los días. Entonces, todo en el mismo párrafo. Lo que sí también está, hay que poner un poco el punto A, ahí. Aplicar el modelo ABAB como técnica de reestructuración cognitiva. No es parte de la técnica de reestructuración cognitiva, es el diseño que van a usar para verificar la efectividad de dicha técnica, pero no es la técnica en sí. No sé si se entiende eso. Para el grupo. Sí, profe, se entiende. Sí. Depende del grupo el diseño que elijan, pero normalmente tiene ese componente de reversibilidad porque es el que mejor demuestra el cambio, ¿verdad? O sea, la relación entre la B y la BD, ¿verdad? Casi bueno, diría que todos los casos están pensados como para que no haya una contraindicación, ¿verdad? A veces no se usa el modelo reversible cuando hay algún riesgo en la persona, ¿verdad? En momentos medio drásticos y puede traer algún peligro para el bienestar de la persona o para las personas de su entorno. Entonces ahí se trata de evitar el modelo de reversión, pero como nosotros pensamos ahora en ese aspecto y no les dimos casos en donde existen esos riesgos, casi todos pueden usar, pero obviamente sí depende de ustedes. Si ustedes encuentran que otro diseño se adecua mejor al caso de ustedes, claro que pueden usar otro. O también pueden usar otro y se le agrega el componente de reversión. No sé si te respondí, Gloria. Ok. Bueno, entonces esto está bien por separado, menos lo del ABAB como técnica de reestructuración cognitiva, pero sí le cambiaría la reducción y vean el ejemplo de la formulita, ¿verdad? Entonces le van a ir poniendo todos estos pedacitos que ustedes pusieron acá dividido en A, B y C, poner todo en el mismo párrafo. Entonces el objetivo terapéutico es comprobar la efectividad de la técnica X, comprobar la efectividad a través del diseño experimental reversible ABAB, de la técnica X para la reducción de la variable independiente tal, a través de tal método y tal frecuencia. ¿Sí? Después variable independiente, creo que esos eran los puntos siguientes, pero podemos mirar también. A ver, ahí no veo todo. Es una técnica a través de detección de las ideas racionales por medio de autorregistro. En este caso, ahí está, súper. Realización por medio del autorregistro, debate y cambio de ideas equivocadas a través de los siguientes pasos. ¿Puedes bajar un poco más? No me permite una por medio de tareas programadas en casa, autorregistro, sí.
Ujú. Ah, ya hicieron todo. Ah, acá porque repiten la fase de línea de base. Ah, acá están definiendo el diseño. Sí, ya el procedimiento, profe, ya estamos definiendo el diseño. A ver. Pero solamente definen conceptualmente el diseño, no hacen. Hay A que ver. hacer en base al caso. No, quiero saber más eso. No, no veo todo. ¿Pueden bajar un poco más? Si definen nomás. Para lo que. Ya. O sea, que hicieron un poco de los. Definieron conceptualmente el diseño y luego pusieron qué se hizo en la primera sesión, la tercera sesión y así, ¿verdad? Sí. Ya. ¿Puedo bajar un poco más? Ahí con el cuadro. Ujú. Bueno, en el cuadro, bueno, primero el orden también, como nosotros le dimos una guía medio básica solamente con el orden, es medio difícil saber cómo van a ir poniendo. Esa información que tenían más arriba le va a servir, solamente es cuestión de ver dónde va a ir, porque ustedes ya hicieron los primeros puntos, que es la línea de base, que es esta primera entrega que van a hacer ahora, y empezaron también con la fase B, ¿verdad? Porque pusieron la intervención, ¿verdad? O sea, adelantaron un poco en los siguientes puntos. Pero una vez que empezamos con la fase B, no retrocedemos más a hablar la fase A y ya no ponemos este gráfico que va a ir más arriba, por ejemplo. Pero eso vamos a ir después con el modelo que les mandemos. O sea, no borren la información que tienen, solamente que sepan que eso va a ir modificándose el orden de dónde va a estar para que no se repitan tanto las fases, ¿sí? En cuanto a este gráfico, entiendo bien por qué tienen los días aparte. Como tienen frecuencia y días. En las líneas, digo. La línea anaranjada de frecuencia y después tiene una línea azul con días. No sé por qué me dirían los días. O sea, está bien en los ejes el nivel de frecuencia y los días, pero la línea que dice días no entiendo. ¿Querían poner intensidad o...? Es la intensidad de la frecuencia que se tuvo por 10, profe. Ya. Entonces cambiaría nomás el nombrecito, ¿verdad? No del eje. Está bien días en el eje X, pero sí en el que está al lado de la línea azul. Y pondría intensidad. ¿Sí? Y después, como está en línea de base, ustedes quieren encontrar cierta estabilidad, ¿verdad? No puede ir así subiendo, subiendo y ustedes le cortan en la subida, porque eso capaz podía seguir subiendo más todavía. Entonces, no entiendo bien estas líneas en realidad, porque dice 5, después sube y dice 5 también, y sigue en la misma línea, dice 4. Entonces, para la entrega final le cambiamos nomás el gráfico, profe, y hacemos con otro tipo de datos ¿cómo se dice? En la tabla. Sí, o sea, van a mantener la frecuencia, le pueden agregar, en vez de 10 le van a poner intensidad. Y no sé por qué sale así. Los números totalmente no tienen mucho sentido en los puntitos ¿verdad? De la línea naranjada. Entonces, sí, cambiar eso y llegar a un punto de estabilidad. Entonces, los tres últimos puntos, por ejemplo, eh, entonces tengo frecuencia y bueno, los últimos tres puntitos van a estar en 9, 8, 9. Y ahí recién corto mi línea de base porque no puede estar bajando la conducta y estar subiendo. ¿Sí? Un poco más abajo. Fase de tratamiento. Ok, un poco más abajo. Super. Lo mismo acá, trataría de llegar a los tres puntos de estabilidad también. Y agregarle lo de la intensidad.
fase de reversión. Ujú. Ok, y lo mismo para esto, ¿verdad? En esta fase se retira la intervención, entonces tiene que esperar que suba un poco la conducta que estaba luego por exceso. No hace falta que lleguen al mismo nivel en el que estaba en la fase A1, pero sí que sube. Pero no cortarle abruptamente cuando está subiendo o bajando y cambiar lo que ya dijimos, ¿verdad? En vez de días, intensidad. Profe, no entendí, ¿era en vez de días o en vez de frecuencia? No, la frecuencia van a mantener, solamente lo que van a cambiar es los puntos, ¿verdad? Ah, ya, ya, Para ya. que no tengan un sube y baje. Pero en vez de días va a ser la intensidad. Porque días ustedes ya miden en el eje X y se entiende que un puntito es un día, ¿verdad? No hace falta que tengan una línea para días. B2, reintroducción del tratamiento. Voy a bajar un poco más. Ok. Y vuelve a bajar. Excelente. Lo mismo se repite acá, la misma observación. Pues de seguimiento. 15 días, luego se empezó el seguimiento, luego un mes. Ah, se esperaron 15 días, luego se empezó con el seguimiento por un periodo de un mes. Los registros fueron de frecuencia semanal. O sea, 4 registros, uno por semana. Hmm. Yo diría pueden hacer el intervalo un poco más separado, ¿verdad? Porque ya estaban viendo una vez por semana, entonces pueden hacerlo cada 15 días y luego al mes, luego a 3 meses, luego a 6, dependiendo de la severidad del caso, ¿verdad? Pero como este es un caso ficticio, pueden asumir o pueden hacerlo como para que no haya ningún riesgo, ningún peligro cercano, entonces pueden espaciarlo un poco más. Profe, Sí. todavía seguimos en clase, ¿verdad? Viste que se está viendo todo el trabajo de ellos y creo que me quedé nomás y estoy mirando todo su trabajo práctico, ¿verdad? Pero quería hacer unas consultas y probablemente voy a meter la pata, entonces ya me quería nomás desligar de esa duda. Teniendo en cuenta de que hoy se entrega la primera parte del trabajo hasta el punto 7, Ujú. no hay ningún tipo de puntuación específica en este trabajo, ¿verdad? Ya que estamos realizando justamente la evaluación del caso y cómo se está realizando el proceso para la intervención, el establecimiento de la línea base, etcétera, ¿verdad? Exacto. Es para enviar los avances más. Este grupo se adelantó muchísimo y ya presentó prácticamente todos los puntos. Pero Sí, hasta el porque momento, sí. sí, no se asusten. Los gráficos y eso todavía no van a presentar. Es bueno que estén mirando ya y estén practicando, pero solamente va a ser hasta la parte de objetivos terapéuticos y científicos. Lo demás es ya Sí, añadirlo. No sé si justamente, gracias por recordarme, si hay un grupo que tiene dudas con esos primeros 7 puntos antes de terminar luego con este primer grupo, porque después vamos a seguir viendo estos puntos que estamos viendo. sí, porque, por ejemplo, yo soy el grupo 5. Nosotros tenemos el trabajo y estuvimos tratando de justamente establecer cada uno de los puntos, ¿verdad? Ujú. Sin embargo, a mí particularmente, la parte que me cuesta es justamente el establecimiento de los objetivos terapéuticos y científicos. Se entiende que ¿cómo se dice? A primera impresión es muy, muy simple, ¿verdad? Pero en el momento que tengo que adecuarle al caso específico del cliente, entonces ahí de repente no sé si es que voy a llegar a redundar, no sé si va a ser demasiado seco el establecimiento del objetivo, pero como estamos hablando de modificación de conducta, entonces me imagino que va directo al grano, ¿entendés? Y en este caso, bueno, esa es mi opinión, ¿verdad? O cómo yo me manejo con el establecimiento de mi caso, que es justamente por el gerente que asume el cargo de gerente a marketing, ¿verdad? Y tiene dos intenciones para ir a terapia, que es justamente cambiar sus hábitos a hábitos alimenticios saludables y aumentar el rendimiento laboral, ¿verdad? Que me parece relativamente claro.
Yo quería decirte nomás, porque viste que es I-58, va a haber otra clase y quería preguntarte si yo no puedo hablar contigo personalmente por medio de WhatsApp. No sé si es posible. Sí, podemos hacer, pero lo ideal sería que todos lo puedan ver para que se pueda adelantar. Si no les quiero hacer llegar tarde a su próxima clase, pero sí, de que si se les hace así un seguimiento personal, después también traten de compartir, así como este grupo, Ujú. en la siguiente clase, los avances para que lo que se les hace personalmente también se pueda ver con todos los demás grupos y que ellos puedan aprender de las correcciones que se le hacen a ustedes, ¿sí? Claro, claro. Y en este caso, nomás por ser la fecha límite, nada más quería hacerte una pequeña orientación. O sea, te quería consultar realmente por una orientación ya general y ya finalizar eso para poder hacerla, para entregar al correspondiente a la revisión que corresponde el día de hoy. Sí, y en cuanto a Y eso, antes de que se vayan, nomás para aclararles que, como bien dijiste, no, esto no va a tener así unos puntos de, bueno, hicieron mal tal cosa, se les restan puntos, es más bien para que ustedes vayan mostrando su avance y que se les corrijan, así que no se asusten y díganle también a sus compañeros que manden lo que tengan para recibir la corrección, pero que no entren en pánico porque ya llegó la fecha, ¿sí? Em, otra sí. cosita. La corrección, las modificaciones, es decir, los puntos a tener en cuenta, las observaciones, las correcciones, las tachaduras, en el caso de que quiera, luego de que se haga la entrega, vos vas a hacer por medio mismo de la plataforma Moodle, ¿verdad? O la profe Norma, ya dependiendo cómo se manejen, ¿verdad? Pero va a ser por medio de la plataforma o ya va a ser por cada clase virtual. ¿Cuál Se le, sería? le solemos enviar por correo. O sea, ustedes suben a la plataforma, descargamos, hacemos la corrección y le enviamos a los miembros del grupo. A la misma grupo. Ok, Sí. perfecto, profe. O sea, No, a un eso miembro. nomás quería aclarar. Le Sí. enviamos al primer miembro que aparezca ahí en el grupo, elegimos a la persona su mail y le mandamos a esa persona. Así que todos los miembros tienen que estar un poco atentos a ver si reciben la corrección y compartir con sus demás compañeros del grupo. ¿Sí? Súper, profe. Dale, muchísimas gracias por tu tiempo. Dale. No sé si el grupo que está presentando tiene una última consulta. Después podemos seguir con sus avances, pero con los primeros 7 puntos, que es lo que ahora es lo principal. No, profe, te agradezco mucho y yo ya te subí como borrador este trabajo. Entonces vamos a estar aplicando las correcciones hasta donde nos orientaste y después las siguientes correcciones que nos vas a orientar para poder hacer la entrega final del trabajo práctico. Pero este ya te enseño en la plataforma como borrador. Ah, genial. Bueno, gracias por compartir para todos los compañeros y les libero, perdón, por hacerles llegar tarde a su próxima clase. No, profe, Gracias, no te profe. preocupes. Y profe Sofía, a lo último, Sí. cualquier duda que tengamos, te podemos escribir al WhatsApp, no es sin molestia. No, no es molestia, pero sí capaz mejor al mail, así eso tengo más tiempo de leer y no me olvido también. Eh, pero claro, lo que mejor les quede, pueden hacerlo. Solo que al mail capaz les puedo responder con un poco más de... eh, Vos de podrías, por antelación. favor, escribir tu mail en el chat, Sí, acá les pongo. porfa. Ahí va. Pero sí, pueden hacerlo también al WhatsApp, si eso les queda mejor, no hay problema. Mil gracias, profe. Nos vemos en la próxima clase. Dale, nos vemos. Gracias, profe, por todo. Ahora yo ya me desconecto porque tenemos otra clase. Sí.